Estamos con el doctor Francisco Bobadilla. El doctor Bobadilla es vicerrector en la Universidad de Piura, profesor de varios cursos de Derecho en la Universidad de Piura. Uno de ellos es el curso de Ética. Y es uno de los motivos por qué he querido hablar con el doctor Bobadilla, que más que un profesor es un amigo de los que fuimos alumnos de él en la Universidad de Piura. El doctor Paco, quisiera que nos dé la diferencia entre la norma jurídica, la norma moral, la norma social y la norma religiosa. Víctor, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar alrededor de uno de los temas más importantes, pienso, de nuestra situación contemporánea. O sea, no es solamente un asunto, que diría yo, académico, sino que es un asunto que ahora mismo tiene una especial relevancia en el Perú y en el mundo. Porque creo que hay que hacer compatible tanto la existencia de las normas jurídicas como de las normas morales, así como de las llamadas normas sociales y religiosas. Quiero decir lo siguiente, o sea, quisiera centrar mi intervención en dos temas. El primero es ese relacionamiento de los distintos aspectos de la realidad. Y luego, un segundo momento, quisiera decir algo, quizás un poquito poniendo más énfasis en lo que es la experiencia ética, más que la propia norma moral o norma ética. Voy a lo primero. Eh, las distintas dimensiones de la realidad no se agotan, digamos, pues, solo en lo ético o moral, en lo religioso, en lo social o en lo jurídico. Ya, son aspectos especialmente importantes. Voy a decir lo siguiente. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, hace algunos años atrás, mi papá, que fue fiscal superior decano del Distrito Judicial de Lambayeque, me obsequió mi primer librito de Derecho. El librito se llamaba Cómo nace el Derecho, de uno de los grandes tratadistas italianos, que hasta hoy sigue siendo un clásico en el derecho procesal civil, llamado Carneluti, Francesco Carneluti. Cualquier estudiante de derecho sigue leyendo los textos de Carneluti. Es un libro pequeñito, y en ese texto Carneluti decía, entre otras cosas, la siguiente. Decía, si todos los seres humanos fuéramos capaces de vivir el amor cristiano, normas religiosas, si fuéramos buenos ciudadanos, normas éticas y normas sociales, el derecho estaría de más. No haría falta la norma jurídica de carácter coercitivo para poder hacer el bien, porque, ya digo, si viviéramos el amor cristiano, habríamos resuelto todo. Pero como no es así, decía Carneluti, entonces tenemos que acudir al derecho, que es esa norma que te permite hacer que la convivencia sea una convivencia entre seres civilizados para buscar, pues, un bien común, etc. Esa idea la mantuve durante un buen tiempo. Y efectivamente pensé que si fuese una realidad el amor cristiano, en cualquiera de sus expresiones religiosas, éticas, sociales, se viera, no haría falta la coerción de la norma jurídica. Al cabo de los años, tengo que decir que me parece que ese razonamiento de Carneluti no acaba de ser de todo exacto. Y ahora mismo, con los años y con la experiencia también de la propia vida y de la reflexión universitaria, me parece que cada una de estas dimensiones, lo religioso, lo ético, lo social, lo económico y lo jurídico, incluso lo político, tiene un lugar, pero no un lugar como el mal menor, sino como una realidad igualmente estructurante de lo que es la vida en sociedad. Es decir, se suele decir lo siguiente, lo digo, estoy pensando en futuros colegas,
eh, a veces cuando hay algún conflicto o cuando hay pues, que tomar algún tipo de decisiones, a veces se suele terminar diciendo lo siguiente: todo iba bien hasta que llegaron los abogados. Y lo complicaron todo, porque todo era felicidad. Llegaron los abogados y lo complicaron todo, lo hicieron difícil, ¿no? O como decía quien fue mi profesor en la Universidad Católica, Felipe Osterling, en Obligaciones, hay quienes tienen la capacidad de hacer turbias las aguas que son claras. Osterling era un hombre de una pulcritud, elegancia, sencillez y claridad extraordinarios, el más claro de todos mis profesores en la época de la Católica. Entonces pienso que esta primera idea me parece importante, ¿no? La política, el derecho, no son males menores, ¿no? O el mal inevitable, pues no importa, como no somos perfectos, pues hay que aguantar a los abogados, o la política desprestigiada tanto como el oficio a veces de los juristas, lo ves la poca aceptación que tiene pues, el Poder Judicial, o sea, el mismo Congreso de la República, en fin, no estamos pues en nuestro mejor momento en la opinión pública, lamentablemente. Y en parte quizás porque no hemos sabido ganarnos ese espacio que nos corresponde en la sociedad. No, lo cierto es que política y derecho, pienso que no son males inevitables o sucedáneos a una ausencia que es el amor cristiano. No. Pienso que incluso existiendo el amor cristiano en una familia, en una sociedad, e imaginando una sociedad pues estas idílicas en la que todos seamos caballeros, damas, y nos respetemos y nos amemos unos a los otros, incluso ahí tiene que haber siempre la dimensión jurídica y la dimensión política. El problema es que a veces nos hemos acostumbrado a ver solo la patología de lo jurídico y la patología de la política. Pero el hecho de que exista una patología, como a veces puede haber una epidemia, te acuerdas que a cierto tiempo en Piura tenemos las famosas epidemias del dengue, ¿no? Y el dengue pues abunda por todo sitio, hay tantos males que nos afectan. Pero el hecho de que exista dengue no quiere decir, pues mira, estamos condenados a tener dengue. No estamos condenados. Son momentos malos y la historia tiene esos momentos malos en los que a lo mejor pues, hay un desprestigio de nuestras carreras y nos hemos acostumbrado a ver esa patología terrible en la política y en el derecho. Y nos da la impresión de que si estos tipos desaparecieran todo iría mejor. No. Si desapareciera la dimensión jurídica, la dimensión política, no iríamos mejor. Porque hay muchas cosas de la dimensión jurídica y política que no se ven y que sostienen como una especie de entramado, una especie de estructura que va por dentro y no nos damos cuenta, y que es toda esa parte sana, esa anatomía sana, jurídica y política que nos mantiene. Porque hay tantas cosas que no sabemos o que no nos hemos dado cuenta y que sin embargo son realmente una dimensión jurídica y política. Voy a poner un ejemplo y con eso paso a lo segundo. Voy a imaginar un encuentro romántico en Barranco entre Romeo y Julieta. Romeo y Julieta se aman apasionadamente y van en una noche de estas barranquinas, ¿no? A uno de estos cafetines, con una vista pues ahí al mar, ¿no? Con medias luces y demás, ¿no? Ahí lo único que prima es el amor. Pero incluso en esa situación en donde lo único que prima es el amor, la dimensión jurídica está. Porque para empezar, Romeo ha tenido que dejar su carro. Y el chico que ha atendido o lo ha dejado en un estacionamiento, o si tiene valet parking, pues lleva el carro al estacionamiento. Ahí, en ese momento, se ha constituido un contrato de depósito, que tiene unas reglas muy claras. Existe un contrato de depósito. Romeo y Julieta toman asiento y hacen el pedido. Y efectivamente, como ya dice un cantante, no se puede vivir del amor. Comen rico, disfrutan, se dicen cosas bonitas, pero hay que pagar la cuenta. Y hay un verdadero contrato de servicios. O sea, tiene que haber un cierto orden, porque efectivamente no es simplemente cómo me voy, no.
Y, claro, ese restaurante está pagando una licencia de funcionamiento y no es que no, es que se me ocurrió poner aquí un restaurante, no, no. Hay zonas en donde puedo poner restaurantes, hay zonas en las que no puedo. ¿Y qué hiciste? Puse dos palos, no puse dos palos, era un arquitecto, o sea, quiero decir que si no tuviéramos, o sea, incluso Romeo y Julieta, o sea, todos somos Romeo y Julieta. Ya, incluso en esa situación hay toda una anatomía sana, jurídica que tiene que vivirse. Por eso me parece que es empobrecer, por ejemplo, la idea de norma jurídica, cuando consideramos norma jurídica, ¿qué es lo que la diferencia de todas las demás? Es que es coercitiva. No, solo es coercitiva cuando nos ponemos tontos y no queremos ejercerla. Pero yo no voy a decir que el 99% de los papás tienen líos de alimentos con sus hijos. Probablemente el 99 o más por ciento de los papás le dan alimento a sus hijos. La norma que está en el Código Civil. Los padres deben alimento a sus hijos. Y la cumplen. Y no le hace falta que le digan, como no lo cumples, te meto a la cárcel, ¿eh? Se va. Cumplo con los deberes. Y con tantísimos otros deberes que cumplimos sin que me estén diciendo, es que, mira, lo hago porque si no lo hago me meten a la cárcel. Por supuesto, habrá también ese tipo de respuestas. Pero no es la respuesta con la que todos hacemos. Y pongo un ejemplo último. Romeo le regala una caja de bombones a Julieta antes de empezar la velada. Es una muestra de cariño. O sea, no le ha regalado pues una bolsa de cemento, ¿no? Julieta, una bolsa de cemento porque te regalo cemento todos los días y así vamos construyendo esta casa. No, le da una paquete de bombones. Es un contrato de donación, de una sola prestación. Un verdadero contrato de donación. Lo que no le va a decir, y no tiene por qué saberlo, eso está legislado también en el Código Civil, y no le va a decir, mira, de acuerdo al artículo 345 del Código Civil, este es un contrato de donación gratuito, de una sola prestación. Y te recuerdo, Julieta, que como me caliente contigo al final de la noche, puedo revocar ese acto. Por tanto, ni toque los bombones. Y es verdad, todo eso lo puedo hacer. Pero desde luego, ni Romeo ni Julieta están preocupados por eso. Y sin embargo existe. Y cuando Romeo un día se le ocurre, pues ya de enamorados, pasar a ser novios y pide la mano, estoy seguro que casi no hay un solo novio o una novia que cuando se produce la pedida de mano va al Código Civil. Y en el Código Civil, como todos sabemos, pues en la parte inicial del matrimonio están llamados los esponsables, que es la pedida de mano jurídica, que es un tipo de promesa que no tiene necesariamente cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, quiero decir que a veces nos olvidamos del ordinario y la verdad es que no hace falta saber que cada vez que doy un paso hay una dimensión jurídica en las cosas que hago, pero existen. Y ya digo, incluso estando en el mejor de los mundos posibles, hace falta la presencia de lo jurídico y podríamos decir otro tanto de lo político. Entonces, creo que no hay que separar tanto. Quizás nos hace falta a todos y decimos, esto es una norma jurídica, esto es una norma moral, esto es una norma religiosa, esto es una norma social, ¿no? Porque hay cosas que efectivamente no tienen la misma dimensión, pero todas son necesarias. Decía un entendido que muchos matrimonios se han venido abajo no porque haya habido un abuso de las prestaciones entre los cónyuges, sino muchas de esas uniones se han venido abajo por faltas de reglas de urbanidad en la mesa. O sea, oye, pero eso, sí, por falta de urbanidad en la mesa, por falta de desatención. Entonces, creo que hay que volver a integrar lo que analíticamente hemos desintegrado, porque cada una de estas cosas tiene su propio lugar, ¿no? Y cuando pienso pues, en lo religioso, eso, oye, pero quita el señor los gobiernos de Lima y algo pasa en Lima, por no decir en el Perú, o quita pues en el caso nuestro del norte al señor Yavaca o a la Virgen de las Mercedes y algo pasa. O la costumbre de ir a velar los muertos, ¿no? En noviembre. De noviembre, ¿no? O sea,
son realidades que no las vas a querer, no las puedes quitar. O sea, ese es nuestro Perú. No vas a cambiar la realidad. Vas al Poder Judicial en Piura y entras a la derecha, está el Cautillito de Baja. Y el Cautillito de Baja van y rezan los jueces, rezan los abogados y rezan los reos. Todo el mundo va y reza al Cautillito de Baja, puede estar pues ahí, o sea, a ver qué cosa dice cada uno, ¿no? O sea, todo suma. Creo que hay que tener en cuenta que no es solamente la racionalidad de lo jurídico, que también está esas otras realidades culturales, sociales, históricas, que tienen importancia y que no podemos desconocerlas, porque creo que hay que tener una mirada integradora, ¿no? Eso por un lado. Segunda idea. La segunda idea, comentaba, es la experiencia ética es muchísimo más grande que la sola presencia de la norma ética o la norma moral. Más aún diría yo, casi de la experiencia ética, lo menos importante es la norma ética. En esta segunda parte, quisiera fijarme en la experiencia ética, y yo decía que la experiencia ética es mucho más amplia que solo una ética de normas, la norma moral o la norma ética, como quieras llamarlo. Es la norma, o si quieres la ética de normas, es una de por lo menos 3 dimensiones de la experiencia ética. Y la ética de normas o la norma es incluso, te diría, la menos importante. Lo relevante realmente está en los otros 2 segmentos, que para ser breve voy a llamar a esos otros 2 segmentos ética de bienes y ética de virtudes. Con la sola norma no has avanzado demasiado. Me explico. Creo que se va a ver mejor. Vuelvo a nuestra experiencia piurana. Virgen de las Mercedes, y esta costumbre que tenemos en Piura a veces, cuando se tiene buenas piernas, ¿no? De caminar por la noche, ir en peregrinación, los 50, 60 kilómetros desde Piura hasta Paita, para llegar pues en la madrugada del día siguiente. Pues son 10 horas, 12 horas caminando. Voy a poner lo siguiente. Pues he decidido ir en peregrinación al 24 de septiembre, 23 por la noche, a la Virgen de las Mercedes. Quiero ir. O sea, me he propuesto por razones X que voy a hacer esa peregrinación este año. Sé lo que tengo que hacer. Sé lo que debo hacer. Ir en peregrinación. Pero, ¿lo puedo hacer hoy? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué te mueve? ¿Una experiencia cultural? Es que en el camino me voy a encontrar con fulanito de tal y lo voy a asesinar en el camino. ¿No? Y claro, no es lo mismo. Fíjate qué interesante. O sea, quiero ir, pero los motivos por los que voy pueden hacer que sea eso una actividad honorable. Vuelvo al ejemplo y lo termino, porque creo que va a ayudar a verlo. Quiero ir en peregrinación, caminando los 50 kilómetros en la noche anterior a la fiesta del 24 de septiembre, solemnidad en Piura de la Virgen de las Mercedes. Quiero ir, sé. Pero no basta con saberlo, porque esa peregrinación puede ser efectivamente una obra muy noble o muy santa, o puede ser también una obra de perdición, porque lo que me interesa es enterarme cuál es el flujo, pero luego saltar, o lo que me interesa es simplemente demostrar mi valor y mi capacidad, no sé qué. Ok, pero claro, no es lo mismo ir porque así voy viendo a la gente y veo a quién asalto, o porque lo que quiero demostrar es mi fortaleza física, o porque lo que quiero hacer es una peregrinación religiosa porque estoy pagando una deuda que tengo con la Virgen. No es lo mismo. La misma aventura puede tener una calificación distinta. Puede pasar de la nobleza a la simple utilidad o incluso a la maldad. Pero no basta. No basta con saber lo que tengo que hacer y los motivos por los que lo hago. Sino que me hace falta también tener piernas. Porque si nunca en mi vida me he movido más de 3 cuadras en mi casa,
¿no? Y de la noche a la mañana quiero hacer 60 kilómetros, no la hago. Porque tengo que tener unas piernas entrenadas para poder hacerlo. Bueno, ese ejemplo me sirve para entender lo que es la ética. En la ética tengo que saber lo que debo hacer. No robes, no mates, haz el bien, evita el mal. No hagas al otro lo que no quieras que hagan contigo, o haz al otro lo que tú quieres que hagan contigo. El fin no justifica los medios. No, o sea, no es bueno porque me favorece y malo porque me desfavorece. O sea, todas esas cosas son normas. Pero no basta la norma, sino que tengo que decir, bueno, me tengo que plantear también, bueno, ¿y qué es lo que quiero? ¿Qué quiero con esto? ¿Lucirme? Quiero, como esas escenas de, mira, voy a la actividad esta profundos y que se ponga mi cheque del dinero que estoy poniendo, ¿para qué? ¿Para lucirme? ¿O es un acto de caridad? ¿Es un acto de desprendimiento? ¿Qué es? O sea, no basta la norma. Más aún. Yo puedo saber lo que debo hacer y no lo hago. O sea, el problema de aquel que hace mal no es que no sepa que no tiene que hacerlo. El ladrón sabe que está robando y el que está abusando sabe que está abusando con la mujer. O sea, lo sabe. Su problema no es, no sabía ese papel. Claro que sabía. Su problema no es el conocimiento o desconocimiento de la norma. Su problema es otro. Y sigo pensando. O sea, me he propuesto levantarme a las 6 de la mañana porque tengo que hacer las 8 y así estudio. Buenísimo, me levanto a las 6 de la mañana. Pero no todos los que se proponen levantarse a las 6 de la mañana lo logran. Porque si nunca he estado acostumbrado a levantarme a las 6 de la mañana, de la noche a la mañana no voy a hacerlo. Es decir, me hace falta saber lo que debo hacer, me hace falta tener unos motivos por los que hago las cosas y me hace falta tener unas tendencias trabajadas que me faciliten el ejercicio del acto bueno. El que es ya un hombre puntual es capaz de llegar a sus reuniones, o sea, la puntualidad, el orden, cada cosa en su sitio, o sea, me hacen falta las piernas. Yo digo, las piernas del acto moral, las piernas son las virtudes. O sea, sin ese entrenamiento, pues claro, para hacer 60 kilómetros tengo que entrenarme. Sin ese entrenamiento que son las virtudes, que es la repetición de un acto una vez y otra, y así soy ordenado, puntual. Lo puedo decir de otra manera. Yo puedo definir todas las virtudes. Y ahora mismo yo podría preguntar a los que están en estos momentos en aula, y estoy seguro que todos me sabrían dar la definición de una virtud. Orden, cada cosa en su sitio. Puntual, llegar a su tiempo a las reuniones. Honestidad, no defraudar, o sea, justicia, dar a cada cual lo suyo. O sea, cada uno podríamos definir las virtudes. Pero todos creo que podemos estar de acuerdo también en que haber definido un valor o una virtud no nos convierte en virtuosos. Porque yo puedo definir el orden y ser un desordenado. Puedo definir la honestidad y puedo ser un deshonesto. Puedo definir la amabilidad y puedo ser un patán. O sea, el tema de la ética no es el tema del conocimiento. El tema de la ética es un tema de hacer el bien, no de pensarlo. Entonces, si yo me quedara con la ética de normas, me quedaría en la parte inicial. Y termino con esto. Una norma, un principio, una norma hace el bien, evita el mal, un principio hace el bien, evita el mal, un principio, una norma. ¿Por qué se llama principio? Por la razón más obvia. Lo primero es porque principio es inicio. Principio, el inicio, quiere decir que ya no hay más atrás. Entonces, las normas éticas son principios, hacer el bien, evita el mal, no más otro, o sea, las normas son principios. Principios en el primer sentido más elemental del significado, que es inicio. ¿Inicio de qué? Inicio de una conducta humana, inicio de un acto humano. Las normas solo están en el principio de la conducta humana, en el sentido que están en el inicio. O sea, es como haberme puesto, a ver, apunta, aquí están los 100 metros planos, este es tu punto de arranque. Ya me he puesto el punto de arranque y estoy apuntando hacia los 100 metros planos. Pero todavía no he empezado a correr o a caminar.
La norma lo que me ayuda es, me dice hacia dónde y me pone en el inicio. Nada más. Pero lo más importante no es, ya estoy en el inicio, no, si la ética no es para pensarla, la ética es para hacerla. Y el hacerla le corresponde a eso que podríamos llamar la ética de bienes. Porque los bienes en el fondo es moverme hacia lo que me mueve. ¿Quiero conseguir un placer? ¿Quiero conseguir una utilidad? ¿O quiero la bondad en sí misma? Y probablemente lo humano es cada cosa en su sitio. Porque después que estoy cansado, lo que quiero es una buena cerveza, o sentarme a descansar, o ir con mis amigos a celebrar y comer un buen ceviche. Y eso es éticamente correcto, en su momento y en su sitio. Y la utilidad también, porque claro, estamos estudiando para poder tener una carrera profesional que me sirva luego para poder situarme en una sociedad, para que me sirva y tenga unos ingresos económicos para una familia. O sea, es medial, los bienes son mediales. O sea, tengo una casa porque tengo un lugar donde dormir, tengo un colchón porque quiero posarme sobre el colchón, o sea, son mediales. O sea, no es que yo soy coleccionista de colchones, puede ser, pero puedo crear colchones para algo. Entonces, eso es lo que son los bienes. Y eso, y los bienes es lo que colorea. De alguna manera es, dime que tienes en el corazón y te diré la calidad de la persona que eres. O sea, el bien es lo que me colorea, ¿no? Porque a veces el pensamiento se me queda demasiado en el aire, pero realmente lo que me pinta o despinta es el corazón, ¿no? Los bienes, ¿no? Y luego, claro, no hay llegada a los 100 metros planos o a los 60 kilómetros de la Virgen de Paita si no tengo piernas, si no tengo virtudes. Y necesito ejercitarme, por tanto, también en las virtudes. Una visión, creo yo, de la experiencia ética completa incluye un conocimiento cabal de los principios, una purificación de mis motivos y una virtualidad, es decir, unas habilidades, unas actitudes que a base de repetición he conseguido que los valores, algo valioso, se convierta en una realidad. Y ya no solamente es el valor orden, el valor puntualidad, el valor lealtad, el valor laboriosidad, sino que eso, en la medida en que yo lo he incorporado en mis actos diarios, se convierte en una virtud. Es decir, en una conducta observable, competencia, también se puede llamar, o sea, una virtud que es una conducta observable repetida. Entonces, la combinación de esos tres elementos es lo que me da ya una cierta idea de lo que es la experiencia ética. Por eso me parece que es importante, digamos, hacer esa distinción entre lo ético, lo jurídico, lo religioso, lo social. Hay que hacerlo. Pero teniendo en cuenta que la dimensión, que la experiencia vital y la experiencia ética es mucho más amplio que la sola norma. Ahora, si estamos hablando de las cuatro, yo diría que para ejecutar leyes, para hacer la constitución, para el ejercicio del derecho tienen que ir las cuatro, por decir, acordes. No puedo dar una norma, una ley, en el papel, si no estoy acorde con la moral, con con el tema ético, y lo planteaba porque yo digo, ahora se plantea que aborten, que se casen dos personas del mismo sexo, cosas que yo digo, pero bueno, van con la moral, van con, o sea, no, porque al final también hablamos de que el derecho va a apuntas al bien común, lo que decíamos hace un momento. Quería una reflexión sobre ese tema. ¿Es válida una norma, una ley que no contemple la norma moral, la norma religiosa? Fíjate, quisiera reflexionar sobre una cosa que acabas de decir, la Constitución. ¿Qué cosa es una Constitución? ¿Por qué se llama Constitución? Porque claro, es la ley de leyes. Pero a esa ley de leyes le hemos llamado Constitución, y todo el mundo le llama Constitución. Puedo llamarla pues ley de leyes, pero todo el mundo habla de la Constitución política peruana. O sea, lo constituido, o sea, la Constitución, es decir, cuando hablas de Constitución física, ¿no? de constitución de un país, estás hablando de la sustancia, no es lo objetivo. Y la palabra constitución ha querido recoger eso, porque es la sustancia de un país
que expresa, o sea, es la expresión jurídica de la sustancia de un país. Por eso es constitución. Entonces, la constitución política del Perú no es la constitución política de Francia, ni es la constitución política de un pueblo islámico o la constitución política de un pueblo africano. Entonces, claro, una constitución, cuando se juntan los parlamentarios, lo que hacen es hacer una lectura de la realidad sociocultural, política, religiosa, porque claro, una cosa es que hablemos del Estado laico, y el Estado efectivamente del Perú no favorece unas religiones más que otras, pero no existen peruanos que sean puramente expresión de una norma jurídica. No hay, pues. El peruano medio puede tener sus propias preferencias culturales, religiosas, sociales, tradicionales, o sea, no existe. El chiclayano, el arequipeño, ¿no? Y el que va a pasar los señores milagros, o sea, no existe. O sea, la Constitución es una expresión jurídica de lo que se ha constituido como el pueblo. Y en el caso del Perú, me quiero fijar, o sea, los ingredientes de nuestra Constitución, mal haríamos los peruanos o los congresistas en sacar una Constitución que no sea reflejo de lo constituido. O sea, sería absurdo. O sea, lo que quiero es, oye, refleja lo constituido. Y en el caso peruano, lo constituido es una composición, Víctor Andrés de la Hunde diría una síntesis viviente de una serie de elementos, que son esos elementos de nuestras tradiciones telúricas, de la cultura hispánica, de la religiosidad popular, y todo eso va sumando y va dando una idiosincrasia que es la que está reflejada en la Constitución. Entonces, creo que eso es importante. O sea, no me parece de buena factura ignorar esa realidad social, religiosa, cultural, económica, real de nuestro país. Yo no puedo prescindir, oye, no es que los aguarunas o los guambisas, fíjate vainas, son reales y todo tenemos en cuenta. Más aún los líos que tenemos, los conflictos, es por no haber tenido en cuenta su propia realidad. Bueno, pues tenemos una realidad que hay que respetar. Respecto a los temas que me has preguntado, me parece que el problema de fondo es un problema antropológico. Es decir, fíjate, solo a veces estoy dedicado mucho al mundo de la empresa, que es el que más o menos conozco un poco más en el trabajo. A veces cuando me tengo que dirigir en consultorías a las empresas o a veces también en clases a empresarios, suelo decir lo siguiente: hay errores que no son errores estratégicos, cuando nos equivocamos en la estrategia para colocar el producto. Digo, no, hay errores que no son estratégicos, son errores antropológicos. Es un error antropológico. Me propongo en la empresa, en esta empresa vamos a llegar a error cero. Meta, error cero. O sea, a mi modo de ver, no es que sea una meta bonita o es una meta estratégica bonita. Para empezar diría, es un error, no estratégico, antropológico. Porque le diría a ese empresario que no tienes idea de lo que es el ser humano, de cuándo los seres humanos somos capaces de estar a error cero como una máquina. O sea, el primer cansancio ya nos tiramos a la cama, o la gripe, o me descuidé, pues, ¿no? O sea, plantearme pues una política en una empresa de error cero es no haber comprendido lo que es el ser humano, es un error antropológico. Pienso que muchas cosas de estas, que son sensibles, diríamos, para la propia discusión política o jurídica, no son simplemente posiciones. Yo creo que hay una realidad, así como hay una realidad peruana que no puedo desconocer la realidad peruana. No es lo mismo la costa de la sierra que la selva. No es lo mismo un niño de 8 años que un señor de 40 años. No es lo mismo. Entonces, creo que hay un tema que antes que jurídico y que antes que puramente pues emotivo
o dejado a la libre determinación de las opiniones de cada cual, es un tema antropológico. Y a mi modo de ver, por ejemplo, la Constitución Política Peruana, en el artículo, parece que es el segundo, inciso primero, donde están todos los derechos y la defensa de la vida, está muy clara. Habría que cambiar la Constitución Política para poder, digamos, admitir, por ejemplo, el tema del aborto. Y en la Constitución Política nuestra peruana, la vida está protegida en toda su integridad y no hace acepción de personas. Es decir, la Constitución Política no te dice, mira, solamente tienen derecho a la vida los que han nacido en un matrimonio con amor, o los que han nacido en un acto consciente, ¿no?, de los padres. No, tienes derecho a la vida desde el momento de la concepción. Constitución Política y Código Civil. Y me parece que eso es de buena factura. O sea, ya podemos tener opiniones muy diversas, pero creo que en este tema lo antropológico y lo jurídico van de la mano y bien en el Perú. Es el Perú. O sea, acá lo hemos hecho bien, en esa, digamos, simetría entre lo antropológico, lo ético y lo jurídico. Y luego, el otro tema que también has comentado, que efectivamente puedan haber tendencias entre los seres humanos en que un hombre tenga una tendencia afectiva hacia otro hombre, una mujer, por supuesto que existe. Y no lo vamos a negar, existe. O sea, lo que no podemos es negar esa realidad, existe. Pero lo que no podemos hacer es tratar las realidades jurídicas prescindiendo de su propio dinamismo. Se ha llamado matrimonio desde épocas inmemoriales, y nosotros tenemos la tradición, pues, especialmente romana, a la unión de un hombre y una mujer, precisamente porque interesa que la especie humana continúe y se le quiere dar esa formalidad al amor. Lo que hablamos hace un rato. Hay que poner un poco de forma al amor, porque si no, aquí a base de estar todos enamorados, pero al final eso mantiene una familia, o sea, cumple con unos deberes, ¿no? O sea, entonces a esa realidad se le ha llamado matrimonio. Por tanto, digamos, querer colocar esa forma jurídica en otras realidades que existen. No, porque y pueden haber esas tendencias, o sea, todo eso forma parte de esas, diría yo, pues, particularidades de los seres humanos, que son comprensibles, ¿no? Pero yo creo que el tema no es ese. El tema no es negar las particularidades, las afinidades y las distintas realidades personales. No, ese no es el tema. El tema es, oye, a estas realidades no le puedes poner un ropaje jurídico que no le corresponde. Y el ropaje jurídico del matrimonio pues, tiene ya toda una tradición de siglos, que creo yo intentar calzarle otras figuras es maltratar lo uno y lo otro. Hay que buscar otras fórmulas jurídicas, pero creo que no es la del matrimonio, tal como lo hemos entendido en la tradición romana, que es la tradición nuestra, de tantos siglos. Creo que hay una virtud que es especialmente importante para los abogados, para los jueces, para los juristas, que es la virtud de la prudencia. No soy amigo del legalismo. Me parece que el legalismo es el cáncer de lo jurídico. Y lamentablemente a veces vamos a un legalismo que asfixia no solamente al ciudadano de a pie, también al abogado. Y pienso que la solución del legalismo no es derogar las leyes, habrá que derogar muchas también. La solución del legalismo es hacer hombres y mujeres que como operadores del derecho sean más prudentes, o sea, prudencia jurídica. Fíjate que nuestra ciencia se llamó en sus inicios jurisprudencia. O sea, eso que llamamos ahora la jurisprudencia, que son las sentencias, las resoluciones de los jueces, era muchísimo más que eso. Juris
prudencia, juris del derecho, ¿no? Es una palabra compuesta latina, ¿no? O sea, prudencia, juris es genitivo del derecho. O sea, hay que ser jurisprudente, o sea, hombres y mujeres que sepamos vivir la experiencia jurídica con ese criterio amplio. La prudencia es mucho más amplia que la norma. Es esa capacidad de saber mirar sobre todo la justicia más que la norma. A darle a cada cual lo suyo. Ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Y ojalá podamos hacerlo. Gracias. Ha sido el doctor Francisco Bobadilla, vicerrector de la Universidad de Piura, para el curso de Lógica Jurídica. Gracias, Víctor. No, gracias. Valioso para el grupo, ¿no? Porque